Buenos días. Hoy es 29 de octubre de 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 19 vamos a ver los atributos. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Dios y la criatura. Para esta meditación, tomé esta pregunta que se la hace nuestro Señor a Luisa. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, ¿quién soy yo? Dios. Y la segunda, ¿quién eres tú? La criatura. Para los que no me han escuchado antes, como he dicho en varias ocasiones, vamos a encontrar capítulos repetidos o que han sido mencionados en otras meditaciones, pero su contenido es distinto, ya que, como sabemos, nuestro Señor le habla de 2 o 3 aspectos diferentes en un mismo capítulo. En este estudio también vemos Biblia, catecismo y frases de los santos. Nuevamente quiero agradecer a mi director espiritual, Padre Juan Carlos Cisterna, de Chile, sacerdote asuncionista, por la guía y ayuda que me da en estas meditaciones. Que Dios lo bendiga. En el volumen 4, junio 15 de 1902 dice: Hija mía, todas las virtudes puede decirse que son mis dotes y mis atributos, pero el amor no puede decirse que sea un atributo mío, sino mi misma naturaleza. Por eso, todas las virtudes forman mi trono y mis cualidades, pero el amor me forma a mí mismo. Vamos a ver qué son los atributos. Los atributos son las cualidades o perfecciones que distinguimos en Dios y constituyen su esencia. Vemos que la razón humana no solamente puede descubrir la existencia de Dios, también las diversas perfecciones en Él, a las que llamamos atributos de Dios. Voy a mencionar atributos que conocemos: la inmensidad, la omnipotencia, la bondad, la benignidad, la misericordia, la sabiduría, la veracidad, la justicia, la belleza, la simplicidad. O sea, no compuesto por nada, es espíritu puro. La unicidad, la infinitud, significa sin límites. La inmensidad, la inconmensurabilidad, la eternidad, sin sucesión de días ni horas, de acontecimientos, en eterno presente. La inmutabilidad, o sea, no cambia. Inefable. La incomprensibilidad, la singularidad, la felicidad. Además, es increado, uno y único, entre otras cosas. Le escuché decir a un sacerdote que Dios tiene atributos que el hombre no conoce. En el libro Temas de la Doctrina Católica en los Escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el tomo 1, en su página 89, hace alusión a este contenido de Catequética La Salle. Atributos divinos
son las distintas perfecciones o diversos modos de ser y obrar que nosotros descubrimos en Dios con la luz de la razón y de la fe. Podríamos agrupar los atributos de Dios en 3 clases. Primera, esenciales, que son aquellos que dimanan de su esencia y que exclusivamente pertenecen a Dios. Eterno, único, inmenso, simplísimo, inmutable. Segunda, operativos. Son los que atribuimos a Dios como a supremo ser viviente, dotado de infinito poder para obrar. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabio. Tercera, morales. Son los que atribuimos a Dios considerándole como modelo de toda virtud que las criaturas racionales debemos imitar. Bueno, santo, veraz, justo, misericordioso. ¿Quién rige nuestros atributos? En el volumen 27, diciembre 29 de 1929. Hija mía, mi divina voluntad obraba en mí como reina, porque siempre ha sido tal, porque ella por naturaleza es reina. En nuestra misma divinidad tiene el primer puesto, rige y domina todos nuestros atributos. No hay acto nuestro en que no tenga su puesto de reina. Así que reina en el cielo, en la tierra, en la creación, en todo y en todas partes reina. Antes de empezar la primera parte, ¿quién soy yo?, que se refiere a Dios, voy a mencionar 3 capítulos que comprenden las 2 partes, esto es, Dios y la criatura. En el volumen 1, en el capítulo 40, acordémonos que el 1 es sin fecha, dice: ahora bien, ¿quién pudiera decir las finezas de amor que mi amable Jesús me ha dado tan generosamente? Es más, con exceso desde aquel día en que contrajo conmigo el matrimonio místico y me dio aquellas reglas nuevas. Oh, cuántas y cuántas veces, transportando mi alma consigo, me ha llevado al paraíso, para ahí escuchar los cantos de los espíritus bienaventurados, que incesantemente elevan himnos de gloria y de agradecimiento a la majestad divina. He contemplado en Dios los diferentes coros de los ángeles y las diferentes órdenes de los santos, que están sumergidos totalmente en la divinidad de Dios, quien los ha casi absorbido en su inmensidad e identificado totalmente a sí mismo. Mirando luego alrededor del trono de Dios, me parecía ver tantas luces sumamente resplandecientes, infinitamente más resplandecientes que la luz del sol, las cuales hacían ver y comprender admirablemente todos los atributos y las virtudes de Dios, inherentes a su infinita esencia, común a las 3 divinas personas. Comprendí también que todos los espíritus bienaventurados, aunque se vieran reflejados como en un espejo en todas aquellas luces, ya sea todas juntas, que pasando de una a otra, quedan todos extasiados en esa y por esa luz, pero nunca
llegan a comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la majestad, la inmensidad y la santidad de Dios, que jamás, ni por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, habrá alguna mente creada que pueda llegar a comprender a Dios, que es por excelencia el ser increado e incomprensible. Ahora bien, por lo que pude ver y comprender, puedo decir que los espíritus angélicos y los bienaventurados, viéndose reflejados como en un espejo en aquella luz, participaban de sus virtudes, así como nosotros, cuando estamos expuestos a los rayos del sol del mediodía, no solamente estamos expuestos a sus rayos, sino que también nos calentamos. También así los ángeles y los santos del paraíso, a la presencia de Dios, eterno sol, son bañados por la luz eterna, de tal modo que se asemejan a Dios. Con esta diferencia, que todo lo que Dios contiene en sí es esencialmente suyo por naturaleza y esencialmente infinito, mientras que los espíritus angélicos y los bienaventurados tienen por participación todo lo que contienen y en cantidad limitada y conforme a su propia capacidad. Así que Dios es el infinito, increado y eterno sol, que se da totalmente a sí mismo, mientras que las criaturas reciben la participación de todo, por lo que se asemejan al eterno sol, que se transforma en ellos en un pequeñísimo sol. En el volumen 4, octubre 14 de 1901. El bendito Jesús viene deprisa, casi como un relámpago, y en ese relámpago hace salir de dentro de su interior ahora un distintivo especial de un atributo suyo y ahora algún otro. Cuántas cosas hace comprender en aquel relámpago. Pero retirándose aquel relámpago, la mente permanece a oscuras y no sabe decir lo que ha comprendido. Mucho más que siendo cosas que se refieren a la divinidad, la lengua humana se ve en dificultades para poderlas decir. Y por cuanto más se esfuerza, más muda queda. Es más, en estas cosas es siempre una niñita recién nacida. Pero la obediencia quiere que me esfuerce en decir lo poco que pueda, y helo aquí. Me parecía que todos los bienes Dios los contiene en sí mismo, de modo que encontrando en Dios todos los bienes que Él contiene, no es necesario ir a otra parte para ver la amplitud de sus confines. No, sino que Él solo basta para encontrar todo lo que es suyo. Ahora, en un relámpago mostraba un distintivo especial de su belleza. Pero, ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparadas todas las bellezas angélicas y humanas, las bellezas de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul y estrellado cielo, que parece que mirándolo nos hipnotiza y nos habla de una belleza suprema, son sombras o aliento que Dios ha mandado de la belleza que en él contiene, o sea, como pequeñas gotas de rocío comparadas con las inmensas aguas del mar. Paso adelante, pues mi mente empieza a perderse. En otro relámpago mostraba un distintivo especial del atributo de la caridad. Pero,
Oh Dios 3 veces santo, ¿cómo podré yo, miserable, hablar sobre este atributo que es la fuente de la cual se derivan todos los otros atributos? Diré solo lo que comprendí de él con respecto a la naturaleza humana. Comprendí que Dios, al crearnos, este atributo de la caridad se vierte en nosotros y nos llena todo de sí, de modo que, si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. En cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas, o de los placeres, o del interés, o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma, y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de la caridad divina. Y como al cielo no se entra, sino se es un complejo de caridad purísima, toda divina, si el alma se salva, este soplo recibido al ser creada lo irá a readquirir a fuerza de fuego en las llamas purgantes. Y solo saldrá cuando llegue a desbordarse de esta caridad. Entonces, quién sabe qué larga etapa tendrá que pasar en aquel lugar expiatorio. Ahora, si así tiene que ser la criatura, ¿qué será el Creador? Por favor, tomen nota de esta frase que voy a repetir, para que la tengamos en cuenta en la próxima meditación que se refiere a la criatura. Dios, al crearnos, este atributo de la caridad se vierte en nosotros y nos llena todo de sí. Y en el volumen 31, octubre 30 de 1932, dice: Hija de mi querer, el vivir en mi voluntad es una llamada continua que hacemos a la criatura en nuestras cualidades divinas. Nuestro ser está siempre obrante y nuestros atributos están siempre en movimiento. Pero como nuestro querer es lo que forma la obra y el movimiento dentro de nuestro ser, por ello, quien vive en él siente que nuestro querer la llama. Ahora en la potencia, ahora en nuestra sabiduría, ahora en nuestro amor, ahora en la misericordia, ahora en la justicia, bondad y belleza divinas. En suma, todos nuestros atributos, con voces potentes, llaman a la criatura dentro de ellos para que se forme y crezca según sus cualidades. Se sentirían deshonrados si se pudiese dar que quien vive con aquel mismo querer con el que están animados no fuese conforme a ellos, no gozara sus prerrogativas, porque toleran la pequeñez. Esta no los ofende, porque se sabe que lo finito no puede alcanzar jamás lo infinito. Así que la pequeñez más bien le da más honor, porque todo lo bello y lo bueno que ven en ella es todo obra suya, pero que sea diferente de ellos, eso jamás. Después de haber visto estos 3 capítulos que se refieren a Dios y a la criatura, vamos a ver la primera parte, ¿quién soy yo? Y se refiere solo a Dios. Dios es espíritu puro. En Juan 1:18 dice: A Dios nadie le ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer.
Y en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Como que no puedo pasar una meditación sin mencionar este párrafo, en el cual está plasmada la Trinidad. Contiene y encierra todo lo que Dios es. A propósito, la meditación 3 se refiere solo a este capítulo. Es del volumen 29, febrero 13 de 1931. Hija mía, la sustancia de nuestro ser divino es una inmensidad de luz purísima que produce una inmensidad de amor. Esta luz posee todos los bienes, todas las alegrías, felicidad interminable, bellezas indescriptibles. Esta luz inviste todo, ve todo, encierra todo. Para ella no existe ni pasado ni futuro, sino un acto solo, siempre en acto, que produce tal multiplicidad de efectos de llenar cielos y tierra. Ahora, la inmensidad de amor que produce esta nuestra luz nos hace amar a nuestro ser y a todo lo que sale de nosotros, con tal amor de volvernos verdaderos y perfectos amantes. Así que no sabemos hacer otra cosa que amar, dar amor y pedir amor. En el volumen 11, octubre 2 de 1913. En mi voluntad las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos, que son un acto simple de mi voluntad. Así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza hacen su curso, mi voluntad los precede, los acompaña, los pone en actitud de obrar. En suma, no se apartan un punto de mi querer. En el volumen 29, octubre 4 de 1931. Nuestro ser divino es grande, inmenso, potente, etc. Esto no despierta tanta maravilla, porque todas estas cualidades divinas son en naturaleza, las cuales forman todo el conjunto de nuestro ser supremo. Así que en naturaleza somos inmenso en la potencia, inmenso en el amor, en la belleza, en la sabiduría, en la misericordia, y así de lo demás. Y como somos inmenso en todas las cosas, todo lo que sale de nosotros queda en las redes de nuestras inmensas cualidades divinas. En el capítulo que acabamos de ver, nuestro Señor nos enseña que cada atributo contiene los demás atributos juntos. Voy a poner otro ejemplo. La sabiduría es potente, amorosa, bondadosa, bella, misericordiosa, etc. Y así con todos los demás atributos. Dios es omnipotente. En el Génesis 18:14 dice: ¿hay algo imposible para Yahvé? Y en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. En el Catecismo, en el numeral 271 dice: la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios, el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia.
Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. En el volumen 35, marzo 6 de 1938. No hay potencia que valga contra nuestra voluntad. Es más, ella tiene poder de allanar y triturar todo como polvo bajo el imperio de un viento impetuoso. En el volumen 3, diciembre 22 de 1899, me parecía que con la potencia se manifiesta Dios al alma en todo lo creado. Desde el primero al último ser es manifestada la omnipotencia de Dios. El cielo, las estrellas y todos los demás seres nos hablan, si bien en mudo lenguaje de un ente supremo, de un ser increado, de su omnipotencia, porque el hombre más instruido, con toda su ciencia, no puede llegar a crear el más vil mosquito. Y esto nos dice que debe haber un ser increado, potentísimo, que ha creado todo y da vida y subsistencia a todos los seres. Oh, como todo el universo, a claras notas y con caracteres imborrables, nos habla de Dios y de su omnipotencia. Dios es infinitamente sabio. En el Salmo 104, 24 dice: ¿Cuántas son tus obras, oh Yahvé? Todas las hiciste con sabiduría. Y en el 147, 5, su inteligencia es inenarrable. En Romanos 11, 33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En primera de Juan 3:20, Dios que todo lo conoce. Eclesiástico 42, 21, 22. Él puso en orden las grandezas de su sabiduría y existe desde el principio al fin de los siglos. Nada se le ha añadido ni quitado. Hablemos de la sabiduría. Esta sabiduría de Dios es creadora. Con ella hizo todas las cosas. Es además ordenadora, pues concede a cada cosa su finalidad y orden, haciendo que alcancen su fin. Y además es una sabiduría que guía y gobierna todo con suavidad. A esto solemos llamarlo divina providencia. En el volumen 13, septiembre 14 de 1921, dice: Está escrito de mí en el Santo Evangelio que yo crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Yo, como Dios, no podía crecer ni decrecer. Así que ese crecer no quería decir otra cosa, sino que mi humanidad, conforme iba creciendo en edad, iba multiplicando mis actos en la voluntad suprema. Y un acto más que yo hacía era unir creciendo en la sabiduría de mi Padre Celestial. En el volumen 12, febrero 22 de 1921. Después de haber dicho fiat lux, y la luz fue, fiat a todas las demás cosas, y las cosas salieron a la vida, quise reposar, y mi luz eterna reposó en la luz salida en el tiempo. Mi amor reposó en el amor con el que investí a todo lo creado. Mi belleza reposó en todo el universo, el cual adorné con mi misma belleza, como también reposó mi sabiduría y potencia, con las que ordené todo, con tal sabiduría y potencia que yo mismo, mirando todo, dije:
Cómo es bella la obra salida de mí. Quiero reposarme en ella. Aquí podemos repetir las hermosas palabras de San Agustín. Interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todas te responden. Ve, nosotras somos bellas, es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho, sino la suma belleza? Continuemos hablando de la belleza. Dios es infinitamente bello. Reúne las tres perfecciones que señala Santo Tomás de Aquino en su grado máximo para que algo sea hermoso. Primero, absolutamente perfecto. Segundo, la proporción y consonancia de las formas está superada en su absoluta simplicidad, plena de riquezas. Y tercero, la claridad y luminosidad está dada en que, siendo espíritu simple y puro, es el ser más claro y luminoso, trascendiendo la hermosura de todas las criaturas. Por ello, los seres creados son más o menos bellos en cuanto más se asemejen a la máxima hermosura y esplendor que es Dios. En el volumen 14, marzo 7 de 1922, dice: En mí todo es orden, armonía y belleza. Mira, creé el cielo y podía bastar él solo, pero no, lo quise adornar de estrellas, casi cubriéndolo de belleza, para hacer que el ojo humano pudiera gozar más de las obras de su Creador. Creé la tierra y la adorné con tantas plantas y flores. Ninguna cosa creé que no tuviera su ornamento. Tengamos en cuenta que toda la creación lleva este triple sello de Dios: orden, armonía y belleza. Dios es infinitamente justo. En el Salmo 11:7, porque justo es Yahvé y ama lo justo, y los rectos contemplarán su faz. En el volumen 20, noviembre 23 de 1926. El sol de mi voluntad, su esfera no es limitada, y por eso posee su pleno día. Y por esto, quien vive en ella abraza todos los tiempos, todas las generaciones, e invistiendo los actos de todos, forma un solo acto, un solo amor y una sola gloria para su Creador. Pero, ¿sabes tú de qué está formado este sol de mi suprema voluntad? Mis atributos son los rayos de este sol, los cuales, si bien cada uno es distinto entre ellos en las cualidades y en el oficio que tienen, sin embargo, en la sustancia son luz, y mi voluntad la sumaria luz que asume todas juntas estas luces. Es la dirigente de todos mis atributos, y por eso, cuando las criaturas merecen ser castigadas, yo dirijo el rayo de luz de mi justicia, y ella, defendiendo mis derechos, golpea a las criaturas. Y en el Catecismo, en el numeral 1040, el juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. Dios es infinito. Este capítulo lo hemos visto en varias meditaciones. Es del volumen 12, mayo 20 de 1918.
Yo no tengo deseos, afectos, sino que todo está concentrado en mi voluntad. Mi voluntad es todo en mí. Desea quien no puede, pero yo todo puedo. Quisiera amar quien no tiene amor, pero en mi voluntad está la plenitud, la fuente del verdadero amor. Y siendo infinito, en un acto simple de mi voluntad, poseo todos los bienes que desbordándose de mi ser, descienden para bien de todos. Si yo tuviera deseos, sería infeliz. Me faltaría alguna cosa, pero yo todo poseo. Por eso soy feliz y hago felices a todos. Infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. Recordemos, infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. Me parece importante este comentario que encontré. Está claro que un ser infinito no puede ser substancialmente compuesto, ya que esto significaría que el infinito está formado por la unión o la adición de partes finitas. En el libro Temas de la Doctrina Católica en los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, tomo 1, dice: el amor infinito de Dios no tiene fin, no tiene límites, se da a todos sin reserva y sin medida. Es el único infinito en modo absoluto y lo es en esencia, siendo la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. El amor infinito de Dios es amor en su vida íntima, en el que el Padre genera al Hijo y ambos se donan recíprocamente en el Espíritu Santo, irradiándose misteriosamente en la obra de la creación a través de una libre decisión de sacarla de la nada, como fruto de este amor trinitario infinito. En el volumen 28, noviembre 9 de 1930. Mi amor no tiene término y por eso amo a la criatura con amor infinito e insuperable. Y en el volumen 30, julio 9 de 1932, hablando de su amor, dice: pero mientras se restringe, queda inmenso y obra con modos infinitos, como amamos y obramos en nosotros mismos, porque nuestra naturaleza es aquella, la inmensidad, la infinitud, y todo lo que hacemos queda inmenso e infinito como somos. Dios es eterno. En el Salmo 90:2 dice: antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta siempre tú eres Dios. Y en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. En el libro Temas de la Doctrina Católica en los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, dice: para Dios no hay pasado ni futuro, sino que todas las cosas están en un eterno presente ante sus ojos. Siendo Dios acto puro, no hay en él una sucesión de actos ni de acontecimientos. En últimas, Dios no solo es eterno, sino su misma eternidad. Ahora miremos, ¿en qué consiste la eternidad? En el libro Curso Inferior de Religión, el padre Rafael Faría dice:
La eternidad de Dios consiste en que Dios ha existido y existirá siempre. No ha tenido principio ni puede tener fin. Dicen los salmos: Tú, oh Dios, eres antes de que fuesen hechos los montes y se formara el universo. Eres desde la eternidad y por toda la eternidad. ¿Qué significa eternidad? En el volumen 16, febrero 2 de 1924. La eternidad es un círculo inmenso donde no se puede conocer ni dónde empieza ni dónde termina. En este círculo se encuentra Dios, sin principio y sin fin, donde posee felicidad, bienaventuranzas, alegrías, riquezas, belleza, etcétera, infinitas. En cada movimiento divino que no cesa jamás, hace salir de este círculo de la eternidad nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, etc. Pero esto nuevo es un acto jamás interrumpido. Pero uno no es parecido al otro, distintos entre ellos. Nuestros contentos son siempre nuevos. Son tales y tantas nuestras bienaventuranzas, que mientras gozamos una, otra nos sorprende, y esto siempre y jamás terminan. Son eternas, inmensas como nosotros, y lo que es eterno tiene virtud de hacer surgir cosas siempre nuevas. Lo antiguo, las cosas repetidas no existen en lo que es eterno. Dios es un acto único y eterno. En el volumen 18, octubre 24 de 1925. Solo mi voluntad es un acto solo, que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se muda. Este punto es la eternidad, y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad, y solamente porque es un acto solo, tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Vemos que Dios es un eterno presente. En Dios no hay pasado ni futuro. No está supeditado al tiempo. Por lo tanto, no tiene sucesión de actos en su obrar como nosotros. Por esta razón, podemos entender la uniformidad de sus voluntades al obrar. Esto es, lo que quiere el Padre lo quieren el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que quiere el Hijo lo quieren el Padre y el Espíritu Santo. Y lo que quiere el Espíritu Santo lo quieren el Padre y el Hijo. Como nos lo enseña nuestro Señor en el volumen 11, febrero 8 de 1915. Dice: Hija mía, la unión de nuestras voluntades es tanta que no es posible distinguir cuál sea la voluntad del uno y del otro. Es esta unión de voluntades la que forma toda la perfección de las tres divinas personas, porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Así que nos reflejamos mutuamente el uno en el otro, y es tanta nuestra complacencia al mirarnos
que nos hace plenamente felices, de manera que el uno se refleja en el otro, y cada atributo de nuestro ser, cuales mares inmensos, diferentes en gozo, se descargan el uno en el otro. Por eso, si cualquier cosa fuera de semejante entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. Entonces vemos que, al no tener sucesión de actos, las tres divinas personas, en su eterno presente, obran en una unión perfecta con una sola voluntad. Todo está en acto en este eterno presente. Aquí hago un paréntesis. Lo que quiere Dios de nosotros es esa fusión perfecta de la voluntad humana con la divina, como era al principio cuando nos creó. Les recomiendo una charla muy interesante del padre Antonio Fortea. El padre es mayor que yo. Continuemos con los atributos. Dios es infinitamente santo. En Primera de Pedro 1, 15, 16. Porque escrito está: sed santos porque santo soy yo. En el volumen 11, noviembre 1 de 1912. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy la misma santidad, la misma felicidad, la misma inmensidad, altura, profundidad. Nada, nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes posibles e imaginables. Dios es inmutable. Santiago 1:17. Todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no será mudanza ni sombra de alteración. En el volumen 17, noviembre 27 de 1924. La inmutabilidad de Dios. Hija mía, mira, no hay punto donde mi ser no se encuentre. No tengo hacia dónde moverme, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Ningún vacío existe que no esté lleno por mí. Mi firmeza, no encontrando punto donde no esté yo, se siente inquebrantable. Es mi inmutabilidad eterna. Esta inmutabilidad inmensa me hace inmutable en los placeres. Lo que me gusta siempre. Inmutable en el amor, en el gozar, en el querer. Amada una vez una cosa, gozada, querida, no hay peligro de que me cambie. Para cambiarme, debería restringir mi inmensidad, lo que no puedo ni quiero. Mi inmutabilidad es la aureola más bella que corona mi cabeza, que se extiende bajo mis pies, que rinde eterno homenaje a mi santidad inmutable. Dime, ¿hay acaso algún punto donde tú no me encuentres? Dios es bondad. En el libro Temas de la Doctrina Católica, en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, tomo 1, dice: Dios es bondad en esencia, y por lo mismo es fuente de todo bien. Más aún, solo Dios es bueno, así que todo lo que es bueno es divino, y todo lo que es divino es bueno. Su amor bondadoso es lo que lo mueve a amarse a sí mismo y en sí mismo a todas las criaturas, llenándolas de sus beneficios. Y hace mención a las palabras de San Paulino, obispo de Nola y padre de la Iglesia.
La bondad del Padre Celestial es tan extremada que su misma indignación es un efecto de su misericordia, y cuando castiga en este mundo es para perdonar. Dios es misericordia. Este atributo, que es solo para el hombre, es la máxima expresión del amor, el culmen de su divina ternura. Podemos decir que entre el amor y la justicia está la misericordia que sostiene esta balanza. En Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y en Mateo 9:11-13 dice: Al verlo los fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Él, que los oyó, dijo: No tienen los sanos necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. En el libro Temas de la Doctrina Católica, en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, tomo 1, dice: a través de las Sagradas Escrituras podemos descubrir constantemente que la presencia de la misericordia de Dios llena la tierra. Se extiende a todos sus hijos, nos rodea, nos antecede y se multiplica para ayudarnos. Y también hace alusión a estas dos frases. La primera de Santo Tomás de Aquino: en todas las obras de Dios es necesario reconocer misericordia y verdad. Y la segunda frase del padre José de Arbe: en la otra vida se acabará la misericordia y la justicia ocupará su lugar. En el volumen 9, noviembre 4 de 1909. ¿Por qué mi ser tiene virtud de beatificar? Porque todo es armonía en mí. Una virtud armoniza con la otra, la justicia con la misericordia, la santidad con la belleza, la sabiduría con la fortaleza, la inmensidad con la profundidad y altura. Y así de todo lo demás. Todo es armonía en mí. Nada es discordante. Estas armonías me vuelven beato a mí mismo y vuelvo beatos a todos aquellos que a mí se acercan. Encontré este escrito que me parece interesante. La misericordia es señal del poder y majestad de Dios, ya que tiene piedad de todos porque todo lo puede, y utiliza su poder perdonando y ejerciendo la misericordia. Dios es libre y su libertad se demuestra ampliamente en la creación, redención y santificación, y en su modo de realizarlas. Tiene la libertad de obrar y de decidir cómo va a obrar. La veracidad de Dios. Siendo la verdad, camino y vida, como dice Jesús de sí mismo, no puede engañarse ni engañarnos. Es la verdad absoluta. En esta meditación me parece importante que tengamos en cuenta lo que dice San Juan Pablo II en su audiencia general del 2 de octubre de 1985. Los atributos de Dios no se distinguen de su esencia. Por esto
Sería más exacto hablar no tanto del Dios justo, fiel, clemente, cuanto del Dios que es justicia, fidelidad, clemencia, misericordia. Lo mismo que San Juan escribió que Dios es amor. Para terminar, recordemos que en Éxodo 3:14 dice: Y Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Dios es el que es. Y esta es la respuesta que hoy nos da en esta meditación. Este tema lo continuaremos en nuestra próxima meditación. En la voluntad de Dios siempre.